nuestra charla sobre Agatha Christie. Estuvimos viendo antes, para si hay gente que no había estado antes, estuvimos viendo un poco la biografía, algunos rasgos, la personalidad de sus detectives emblemáticos, Hercule Poirot y Jean Marple, la presencia de la religión en sus novelas, ¿no? El catolicismo en la figura de Poirot y el anglicanismo en la señora Marple. Estuvimos viendo también el ingenio de las tramas, el lugar un poco, digamos, de cierto desprecio, sobre todo en una época en Argentina donde se enalteció la literatura negra frente a esta literatura que se la veía más convencional, ¿no? Me acuerdo de uno de los cuentos de Andrés Rivera, que es un escritor que yo admiro y a quien conocí mucho, que fuimos amigos, pero me acuerdo con un cuento, el personaje dice, hablando de la lectura de policiales, dice, refiriéndose a Chandler y Agatha Christie, lo compara a Chandler con un lomo Strogonoff y a Agatha Christie con una sopa de sémola o algo parecido, ¿no? Digamos, para mí, digamos, era una generación que tenía esa mirada, digamos, sobre Agatha Christie, pero yo creo que no, que es una escritora extraordinaria, compleja, con una mirada personal sobre el mundo y una mirada... y tampoco es cierto esa obsesión con la clase social, porque ella elige como personaje un extranjero, ¿no? Un extranjero en una sociedad como la sociedad inglesa de cierta clase, ¿no? Que digamos, elige que las novelas se cuenten por alguien que está de alguna manera siempre fuera de ese mundo, ¿no? Así que bueno, eso lo estuvimos viendo hasta... Perdón, pero ¿por qué no se la considera de género negro? Se la considera, sí, como una escritora policial, pero de alguna manera el género negro puede ser todo, ¿no? Puede ser el policial en el sentido amplio. Pero generalmente lo usamos la expresión para referirnos a la literatura más dura, la literatura norteamericana, donde ya la pregunta esencial no es quién mató a quién. Por ejemplo, en las novelas de Chandler, en las novelas de Dashiell Hammett, hay asesinatos de pronto, pero no es lo central, como es en las novelas de Poirot. Y supuestamente son novelas donde es más importante lo social y supuestamente están desprovistas de la convención, de que todos los personajes están en una casa de campo. Yo diría que son otras las convenciones que manejan, ¿no? Porque si uno ve las novelas de Chandler, que a mí me encantan, pero los personajes, alguien le da una trompada y siempre está 5 minutos desvanecido y vuelve. En realidad, si uno le da una trompada suficiente como para desmayarlo, provocarle una conmoción cerebral, no es que uno vuelve a los 5 minutos y está como si nada, totalmente recuperado. Nunca me dieron una trompada así, pero me puedo imaginar que es algo, para desmayarlo a uno, es algo bastante complicado. Y aparecen también estos matones que son casi como instrumentales, ¿no? Que sirven para la narración, pero... Es decir, para mí es un género que también está lleno de convenciones y no hay modo de escribir sin un poco el mundo de la convención, porque pertenece al corazón de la ficción, ¿no? Cierta convención. Disculpame, Pablo, yo creo que el canon de Agatha Christie No se escucha, tiene que ver con las novelas deductivas que viene de Conan Doyle. Espera que te repito tus palabras. Decía que el canon de la novela deductiva viene de Conan Doyle. De Agatha Christie Sí. es un poco la continuadora de un canon, el de Jackson Clave López y todo, ese Chesterton, todos ellos estaban allí y ellos enseñaban lógica, cómo se resolvía el crimen, se importaba lo deductivo, no se metía
Sí, sí, claro, la deducción es fundamental en este tipo de tramas, de lo cual Agatha Christie toma los elementos de esa época y los ordena y le da una visión mucho más clara que en otras novelas. A mí me ha pasado de leer otras novelas de la época, me resultan un poco anticuadas, hay demasiados personajes, los personajes son todos iguales, me los confundo. Agatha Christie no, en Agatha Christie hay una especie de claridad y está el mundo de lo deductivo y es esencial en la mente de Marple o de Poirot, pero está en otros elementos. Pero esto que decía vos, que es muy importante el tema del género negro y del género deductivo, ¿no? En general identificamos así muy a grandes rasgos el género negro con los Estados Unidos y el género deductivo, el policial inglés, con Inglaterra. Por supuesto que no funciona siempre así y hay una gran variedad de cruces, ¿no? En el género negro tenemos como dos fuentes de inspiración muy fuertes. Una es el cuento Los asesinos de Hemingway, que es un cuento prácticamente, Hemingway no es un autor del género, pero ese cuento tiene una presencia fundamental, ¿no? Porque hay violencia, o se habla de la violencia, no aparece en escena, pero sabemos que hay violencia, y es un cuento entre unos matones van a matar a un boxeador que está en un pueblo que lo llaman el Sueco. Y este boxeador enfrenta ese destino prácticamente sin defenderse, ¿no? Y en esa resignación hay algo nuevo, digamos, en la literatura, una especie de fatalismo y a la vez una representación de la violencia real. Después otro texto fundamental del género negro es Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, ¿no? Es otra novela que inicia en el género negro. Y Earl Stanley Gardner, el autor de Perry Mason, él siempre insistía que el verdadero inventor del género negro es un autor que ahora no me voy a acordar el nombre, porque es un autor que seguramente no les va a sonar, pero que ahora está editado en español. Dali de apellido, pero el nombre es más complejo. Bueno, después lo busco, voy a perder tiempo. Pero ahora está editado en castellano, ¿no? Este es el autor que iniciaría cronológicamente el género negro, porque sus relatos aparecen antes de Cosecha Roja. En el género negro o en el policial norteamericano ya no tenemos el crimen y quién fue como algo esencial. Tenemos al detective desplazándose por la ciudad. El detective muchas veces cuenta las historias en primera persona. Esto es curioso, ¿no? Porque Sherlock Holmes no cuenta sus historias, las cuenta Watson. Poirot no cuenta sus historias, las cuenta Hastings en muchos casos, otras veces otros narradores. El detective de Poirot, Dupin, no cuenta sus historias, las cuenta el amigo, que no sabemos cómo se llama porque no aparece el nombre, pero el narrador de los tres cuentos policiales en los que aparece Dupin. Es decir, cuando el detective es genial y se nos dice que es una inteligencia extraordinaria, la historia la cuenta otro, como si la inteligencia no pudiera contarse a sí misma, ¿no? Es alguien que admira y lo cuenta, como si fuera un gran personaje que tiene su biógrafo. Cuando Borges escribe en uno de sus últimos poemas o de sus últimos libros, tiene un poema dedicado a Sherlock Holmes, ¿no? Y dice: vive de modo cómodo, refiriéndose a Sherlock Holmes, ¿no? Vive de modo cómodo, en tercera persona. Y nos dice que tiene a su evangelista, que sería Watson, que de sus milagros nos ha dejado la lista. Es decir, lo compara un poco con Cristo, en el sentido de que Cristo no escribe su historia, sino creo que en toda la Biblia solamente hay un momento en que traza con un palito o con el dedo algo en el suelo, nomás es todo, pero su historia nos llega por
por otros narradores, y lo mismo, según Borges, hace Sherlock Holmes, ¿no? Es muy lindo ese poema. Pero en la literatura norteamericana sí, muchas veces el mismo detective cuenta la historia, pero ya no es genial, ¿no? Las novelas de Chandler, que son lindísimas, vamos a ver que no nos interesa tanto el culpable. De hecho, medio como que llegamos a la novela y ya no nos acordamos qué era lo que investigaba el detective, porque ya lo perdimos de vista, ¿no? Es más interesante el mundo narrativo, ¿no? de la historia. Y Marlowe sí cuenta las historias en primera persona, pero no es un genio de la investigación. Es un hombre empeñoso, es un hombre que trata de llegar a la verdad. Esto me parece muy, muy importante, esto de el héroe intelectual y el héroe moral, ¿no? Que son dos categorías que a veces conviven, porque Poirot tiene valores morales, la señora Marple tiene valores morales totales, pero también tiene los valores intelectuales, ¿no? Pero esto yo siempre me acuerdo de un capítulo de la serie del Teniente Columbo, la serie esa, para los que no la vieron, vos no la viste, por ejemplo, Timoteo, porque son chicos, era una serie que tenía una cuestión esencial del relato, era que uno desde el principio sabía quién era el asesino. Si uno veía la escena del asesinato al principio. Entonces la historia estaba armada no ya con quién mató a tal, porque lo sabemos. Y el detective, que era Columbo, que era un detective que siempre vestía con un impermeable, que tenía un auto viejo. Los crímenes ocurrían siempre en Los Ángeles, en una zona de gente rica, en los barrios ricos de Los Ángeles. Este hombre, bueno, se investigaba, pero era todo un duelo con el asesino hasta lograr probar que él había cometido el crimen. Es decir, teníamos, en vez de la investigación, las pistas, la pesquisa, era más bien un enfrentamiento, era la puesta en escena de un duelo. Ahora, en uno de los capítulos, a Peter Falk, el actor que hacía de Columbo, el personaje de Columbo le toca investigar un crimen que ocurre ¿vieron ese instituto que hay en Estados Unidos, la asociación Mensa, que reúne a la gente más inteligente? No me acuerdo si se llamaba Mensa en la historia, pero era eso, era un club de la gente más interesante, más inteligente de los Estados Unidos, o sea, gente inteligentísima. Y uno de ellos había sido asesinado y el asesino era uno de ellos. Entonces, Columbo sabe quién es el asesino, pero no lo puede probar, ¿no? Entonces el sospechoso le dice: mire, Columbo, nosotros estamos entre los más inteligentes de los Estados Unidos, tenemos un coeficiente de inteligencia altísimo, y usted es un policía de Los Ángeles, digamos, ¿no? Es un teniente de policía, pero no está acostumbrado a enfrentarse con gente tan inteligente. Entonces no sé para qué sigue insistiendo en querer llevarme a la cárcel, si yo hubiera cometido el crimen, y no le digo que lo cometí, pero es evidente que alguien como usted no podría meter en la cárcel a alguien como yo. Y Columbo le dice: mire, la verdad que cuando yo entré al departamento de policía de Los Ángeles, había gente muchísimo más inteligente que yo. Pero yo persistí, me esforcé y logré convertirme en detective. Primero en policía y después logré convertirme en detective también, porque me esforcé. Y así me voy a esforzar ahora y lo voy a meter en la cárcel, que es lo que efectivamente ocurre, porque Columbo finalmente logra vencerlo, ¿no? Pero es interesante este rasgo de la persistencia, ¿no? De que la inteligencia no es solamente el hecho del don, que algunos lo reciben y otros no lo recibimos, sino el hecho de la persistencia, del esfuerzo, como un valor también intelectual, ¿no? En este caso, ¿no? Que realmente el esfuerzo lleva a que uno consiga los resultados, inclusive cuando el adversario, como en este caso, era más fuerte, ¿no? El policial negro, y que a veces son mundos que
hoy en día muchas novelas están completamente mezcladas, si no podemos decir que una novela, seguramente muchas historias policiales que podemos leer hoy, quizás no esté tanto la convención de la casa de campo, del barco, del lugar que encierra a los personajes, pero tampoco esté esa especie de tramas un poco desilvanadas que tenían el género negro, ¿no? Porque ha cambiado los policiales, por ejemplo, que leían nuestros abuelos, con los actuales. Yo me acuerdo que se apasionaban, familiares que se apasionaban leyendo policiales. Igual bueno, han aparecido nuevos temas se ha modernizado el género. El género cambia, de alguna manera cambia, pero hay ciertas cosas que quedan, ¿no? que persisten en el género, ¿no? Pero digamos siempre cambia, va cambiando un poco, digamos, con el tema, por ejemplo, de la tecnología. Y con la realidad. Y la realidad. Pero la realidad siempre, uno puede, digamos, muchas veces se dice que el género negro refleja la realidad. Y yo creo que si uno piensa, ¿dónde creció el género? No sé, en Inglaterra. ¿Era de una sociedad particularmente violenta? No. O los policiales nórdicos. ¿Dónde hay más novelas policiales? Ahí. Ahora, ¿hay más asesinatos ahí que en otros lugares del mundo? No, muchísimo menos. Sí. La saga del psicoanalista, ¿en qué género? ¿Me hablas un poquito más fuerte? La saga del psicoanalista, de ella le digo, yo no soy lectora de yo, Kant. Ah, el psicoanalista, no la leí, la verdad no lo conozco. Yo estoy iniciando en la lectura de cosas de esta saga y me parece muy No, la verdad, me preguntaba sobre la novela del psicoanalista, pero la verdad que no la leí. una saga. Pero en muchas historias se combinan digamos, los elementos del género negro con los del policial. Y en muchas novelas, por ejemplo, recién hablamos de P.D. James, una autora que es un poco la heredera de Agatha Christie, con toda fama. Pero esas novelas le gusta retratar ciertos ambientes, por ejemplo el ambiente medio. Hay una novela genial de ella que es Pecado Original, donde retrata a una editorial, ¿no? Entonces uno puede ver además en la novela cómo se maneja la editorial, ¿no? La diferencia entre el poder que ocupa, no sé, el que se ocupa de las novelas que dan más dinero, de los bestsellers, al que maneja, no sé, la colección de poesía, que es pobre, como la Cenicienta. El nombre de tu charla es Agatha Christie y la felicidad de la lectura. ¿Por qué nos gusta leer novelas policiales? ¿No es cierto? Es lindo esto de la felicidad, porque expresa tramas que uno resuelve, lleva de viaje a Egipto, o al Orient Express, o a cualquier lugar. Sí, mirá, yo por la felicidad de la lectura lo pensé por lo siguiente, por un caso dramático. En 1971, los Tupamaros, que eran la guerrilla uruguaya, que había un grupo guerrillero del Uruguay, secuestran al embajador inglés que se llamaba Geoffrey Jackson. Geoffrey Jackson lo tienen meses cautivo, finalmente lo liberan, pero no sé, lo tomaron, supongamos, prisionero en enero y lo liberaron en junio, en julio, tenemos muchos meses prisioneros en distintas casas, bueno, toda una cosa muy, muy traumática para él y para su familia. Pero él escribe un libro sobre esto, sobre su experiencia, con un tono muy inglés, de alguien que parece que las cosas le resbalan, a pesar que es una historia pero él en ningún momento exagera su sufrimiento, ¿no? Tiene una cosa así muy inglesa. Y él dice que uno de los grandes problemas era el aburrimiento. Él estuvo prisionero sin poder hacer absolutamente nada durante meses y lo único que tenía era un volumen del Quijote.
Lo leyó 3 veces, en español, ¿no? El tipo hablaba español. Lo leyó 3 veces, pero no tenía ningún otro libro. Tenía que volver sobre lo mismo, hacía juegos mentales. Hasta que en una de las casas a la que lo llevan en el interior del Uruguay, hay un cajón lleno de viejas novelas de Agatha Christie. Entonces es la felicidad para él, ¿no? Yo nunca vi y yo cuando lo leía pensaba, no hay mayor felicidad que esa del tipo que está obligado al aburrimiento más extremo y de pronto encontrar una solución en todas esas novelas, que además eran muchas, pero además no había para Agatha Christie nada más, no hay mayor premio para un escritor, digamos, ni el premio Nobel, nada puede ser tan significativo como haber llevado la felicidad, esa libertad mental, pobre sería prisionero, pero la libertad mental que tenía ese momento. Me parece una escena de lectura maravillosa, ¿no? Y ver que realmente ese placer que nosotros podemos seguir, sentir aquí y allá, era extremo, y a ese hombre realmente le había llevado unas cuantas horas de libertad, ¿no? A la vez, por lo que se indicó, con otro autor me parece que no hubiera sido lo mismo, pero Agatha Christie tiene algo que es una autora que uno empieza a leer de joven, o por lo menos yo la empecé a leer de chico, y en general, no sé si ahora, pero antes era algo bastante habitual. Así que bueno, por eso le ponía un poco la felicidad de la lectura. Ahora, siempre me inquietó por qué leemos policiales, ¿no? Por qué prestamos nuestra... es una variante de la ficción. Y además hay otro tema para mí muy vinculado a Agatha Christie, que es el tema de las estructuras de las novelas. Los que han estudiado la narrativa han llegado, y a las películas, digamos, las estructuras que tienen la mayoría de las cosas, han llegado a la conclusión de que hay más o menos 5 pasos. No tomen esto como una regla, es más o menos algo que han estudiado son 5 pasos que son medio, digamos, involuntarios, pero que siempre están. El primer paso es el llamado a la aventura, cuando hay algo que hace que el personaje central entre en la aventura, ¿no? Un nuevo trabajo, lo que fuera. El segundo paso son los primeros triunfos, ¿no? Que en una investigación personal sería, digamos, parece que la investigación avanza. Después hay un paso en el medio que es quemar las naves. El personaje ya no puede volver atrás, tiene que seguir adelante porque algo salió mal y ya no puede volver a ser el que era. Hay un cuarto paso que es la caída. Creo que siempre en las historias que hemos visto en el cine hay un momento en que todo está, que parece que se desmorona. Hay una escena no sé si han visto Toy Story, por ejemplo, hay una escena en que parecen los personajes, en la primera parecen perdidos completamente, parece que están en manos de ese chico psicópata Sid, o en la 3 creo que es, que están los personajes a punto de ser destruidos por no me acuerdo, por una especie, algo vinculado a la basura, no me acuerdo si era si caían en el fuego o algo parecido. Pero digamos, siempre está en esa caída, ¿no? Que el momento en que el personaje va a ganar, siempre es el momento más oscuro, ¿no? Siempre está... y finalmente la batalla final, cuando el último momento en el que el héroe, que puede ser por supuesto un personaje, un grupo, digo héroe como categoría, como se usa en categoría narrativa, puede ser una mujer, un hombre, un grupo de personas, puede ser no ser bueno, puede no ser malo, ¿no? Pero está ahí. Ahora, ¿qué pasa con la novela policial? Y sobre todo porque estas novelas cambian. En la novela normal, no policial, el héroe cambia. Es lo esencial de toda novela, ¿no? El héroe no es el mismo al principio que al final. Sea una novela más trágica, menos trágica, tenga un aire de comedia, siempre el héroe cambia. Ahora, en la novela policial tenemos héroes que son siempre iguales, que a lo largo de los años no cambian. A veces, para compensar un poco eso, vemos que en algunas series el personaje se divorcia, o sea, es alcohólico, se cura de su alcoholismo, se droga, no se droga. Estas son cosas como adornos que se le ponen a un personaje que en esencia es siempre igual. Y yo pensaba que las novelas policiales, sobre todo las de Agatha Christie, lo que funciona, lo que está en juego,
no es tanto el personaje en sí, sino la apreciación social del héroe, ¿no? Tanto Agatha Christie como Poirot son personas mayores al empezar sus aventuras. Siempre son, es decir, no los conocemos de jóvenes. Poirot entra y es una persona mayor, la señora Marple es una persona mayor. Y hay una especie de desconfianza a lo que pueden hacer en tanto su edad. Es curioso que una mujer joven como era Agatha Christie, cuando empezó haya empezado con esto, quizás porque era muy apegada a su abuela y a las amigas de su abuela y le gustaba ese ambiente, ¿no? Pero digamos, ella tiene esa observación. Estos personajes ven amenazada la opinión que los otros tienen de ellos, ¿no? Poirot y la señora Marple, los dos por una cuestión a veces de la edad, de ser anticuado, la señora Marple por ser parece una señora pesada, Poirot porque es un hombre que parece de otra época, y finalmente al final logran volver a tomar un lugar central en la comunidad, digamos, le reconocen sus méritos, ¿no? Tanto a la señora Marple como a Poirot. Y a mí me parece que este es otro elemento muy original de Agatha Christie, que es el lugar de la vejez, o por lo menos de cierta edad, porque a lo mejor no eran para las mismas edades para nuestra época, no son viejos, pero en esa época eran viejas. Bueno, vieron como uno lee en las novelas, a veces se habla de, no sé, de una chica de 35 años, ya era una mujer que no podía casarse, bueno, ese tipo de cosas que han cambiado mucho, ¿no?, entre nuestra lectura. Pero bueno, me parecía que esto funcionaba un poco así, ¿no? Pregunta si no repaso un poco algunas de las novelas de Agatha Christie más centrales. ¿Cómo es que ella se dedica a este género? ¿Cómo se dedica a este género? Bueno, a ella le gustaba escribir, escribía poemas, le gustaban las historias de Sherlock Holmes, le gustaban mucho las historias de una autora para niños, pero que no eran policiales, eran más bien de fantasía, que se llamaba Edith Nesbit, que era muy popular. Y le gustaba Gaston Leroux. Parece que la lectura yo leí la biografía de ella y también la autobiografía también. Parece que Gaston Leroux tenía un gran peso en la época, ¿no? ¿Ella era inglesa? Agatha Christie era inglesa. Y esto es muy inglés. Ella era inglesa, el padre era norteamericano, pero ella era inglesa y se crió toda su educación en Inglaterra, ¿no? Dicen que eligió a Poirot como personaje, un belga, porque había muchos refugiados belgas en la zona de la costa inglesa donde estaba ella, digamos. Durante la guerra hubo, parece, muchos refugiados de Bélgica. Pero bueno, quería repasar un poco algunas de las grandes novelas de Agatha Christie. Perdón, sí. ¿Me hablas un poquitín más fuerte? Es una comparación de la obra de Agatha Christie con el género negro norteamericano. Si tuviera que señalar alguna diferencia o parentesco entre la obra de Agatha Christie y Simenon. Bueno, Simenon es un escritor muy interesante, porque Simenon tiene muchos elementos, a diferencia de muchos autores norteamericanos que en el género negro se distancian un poco del enigma. Simenon siempre está con el enigma muy, muy presente, ¿no? Simenon, a diferencia de otros autores que iban escribiendo durante meses o años una historia, Simenon la escribía en pocos días, ¿no? Entonces las novelas tienen una enorme concentración, ¿no? Simenon es un autor que escribió muchísimos libros, muchísimo más que Agatha Christie, que cualquier autor, porque escribió más de 500 novelas, ¿no? Y las escribía en poco tiempo. Pero Simenon, de alguna manera, está en los dos géneros, ¿no? Porque le da importancia al enigma y a la vez está el tema de la ciudad,
está París muy presente, está la sordidez de la ciudad, esos hoteles que aparecen en la obra de Simenon, el departamento de policía que también aparece mucho. Los policías son policías reales, no son policías que... El comisario Maigret, sí. Sí, el comisario Maigret, que era el héroe de... Pero digamos, están los dos elementos, ¿no? En Simenon, que además es uno de los más grandes escritores del género, ¿no? Hay algo interesante cuando hablamos del género negro, es que no solamente estaba la novela digamos, del detective en el género negro, ¿no? El policial inglés no tiene esto, que es la novela a veces del criminal, la novela de la víctima, ¿no? Hay un autor que se llama Cornell Bullrich, que firmaba también como William Irish, que fue un autor muy popular en Argentina. Inclusive varias de las películas de Carlos Hugo Christensen, el director de cine argentino, estaban basadas en historias de este escritor, ¿no? De Cornell Bullrich. Pero él muchas veces ponía en su lugar, en el lugar central, a la víctima, ¿no? Es decir, la víctima era el protagonista, alguien que se ve amenazado. La víctima en el policial inglés era... Somerset Maugham tiene un artículo sobre el género policial, muy irónico, muy divertido, y dice que en los policiales ingleses la muerte de la víctima nos produce el mismo impacto emocional que la de un ave de corral, ¿no? Que la muerte de un ave de corral. Porque realmente nadie se apena demasiado porque a Lord Edward lo hayan asesinado, digamos. Más bien es la alegría del lector que dice, bueno, ya mataron a alguien, ahora entro con más alegría. Pero en las novelas de Cornell Bullrich, no, hay una persona que recibe una amenaza, que en general es inocente, ¿no? Es decir, que pone a la víctima en primer lugar. Y después hay otros autores que ponen al asesino en primer lugar. Hay un autor que se llama Jim Thompson, que tiene dos novelas que son casi iguales, como si hubiera escrito con la misma idea de dos novelas, que se llaman 1280 almas y El asesino dentro de mí. En las dos el protagonista es un sheriff de pueblo que comete un asesinato, no me acuerdo por qué razón, pero digamos, para ocultarlo tiene que empezar a matar, y lo vemos desde el punto de vista del criminal. Es un terrible criminal. Encima es un personaje que se hace pasar un poco por idiota, ¿no? Parece un alien pesado que retiene a la gente, y en realidad es un hombre inteligente, pero con una inteligencia dedicada al mal, y bueno, y comete estos asesinatos. Pero lo vemos todo desde el punto de vista del asesino. En ningún momento vemos la investigación. Bueno, estas son algunas de las... Para que veamos que si hay un cierto esquema que se repite en la novela policial inglesa, en el género negro norteamericano, digamos, no hay ningún esquema. La novela puede tener cualquier forma, tiene sí la presencia del crimen, pero no hay investigación. Hay otra novela muy original que se llama ¿Acaso no matan a los caballos?, de Horace McCoy. Sobre esa novela, un dramaturgo argentino, Ricardo Monti, hizo una obra de teatro de las mejores de Argentina, ¿no? Tomando esta idea, ¿no? Que es esta novela transcurre durante los años de la depresión en Estados Unidos, pero en esas competencias de baile donde la gente tenía que soportar mucho tiempo bailando. Las maratones, sí, las maratones de baile, que era una cosa de pesadilla, ¿no? Porque bailar puede ser, para algunos no es bueno nunca, pero para otros será bueno bailar por un rato, pero digamos, bailar durante horas hasta caer exhaustos es una pesadilla. Y esta es una novela que transcurre ahí, pero donde ya no hay crimen, bueno, hay un crimen, pero no hay un crimen, una investigación sobre el crimen, sino es un mundo que ejerció, por ejemplo, una gran influencia en la novela negra, ¿no? En Albert Camus, cuando él escribe El extranjero, ¿no?
eso es una novela negra, con mucha semejanza con esta mirada. Ya no, el crimen no es objeto de una investigación, sino es una cosa más que como que está ahí para mostrar algo de la condición humana, pero que no está. Es decir, que es otro mundo completamente mental y mucho más variado el del género negro norteamericano. Digo norteamericano, se ha practicado en muchos países, ¿no? Pero bueno, después muchas otras novelas han combinado las dos cosas, ¿no? Como, por ejemplo, las novelas del detective Palander, ¿no? Que también hay series y todo, que también tienen las dos cosas, ¿no? El ambiente, los temas sociales, pero también la investigación. Se le presta mucha atención a la investigación. Y la de Agatha Christie, y no quedó ninguno, lo de Negritos, ¿no es medio una policial negro, ya que sigue como más o menos al asesino y no hay una investigación tan detective? Me preguntaba Timoteo si 10 negritos o no quedó ninguno es un policial negro, porque, bueno, justamente porque no hay detective. Te repito porque no se oye en el fondo. No hay detective. Es un objeto narrativo tan extraño, 10 negritos, que yo creo que tiene muchos elementos porque desde que hay un primer crimen, ya uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Primero si es un crimen, ¿no? Porque al principio, lo de los primeros muertos, no se sabe si es un crimen o si fue algo accidental, pero después se va viendo que realmente hay un criminal entre ellos y no se sabe la causa, ¿no? Se sabe que cada uno tiene un pecado que esconder, un crimen que esconder, pero no se sabe por qué alguien ha tomado la decisión de matarlos si ellos no se conocen entre sí, ¿no? Es un objeto rarísimo, pero que de alguna manera está un poco pensando en el esquema del policial inglés. Es decir, tienen la casa que los reúne, pero acá el encierro es más absoluto. Si teníamos la casa de Styles, o tenemos el tren del asesinato en el Orient Express, o el barco, el vapor del muerte en el Nilo, son encierros pero relativos, ¿no? Que se va a poder salir en algún momento. Esto es un encierro absoluto y nadie puede salir, es una verdadera trampa. Y bueno, y son todos como una especie de detectives, pero la idea es que vayan sospechando de ellos. Es como si Agatha Christie hubiera estado pensando en distintos esquemas y hubiera dicho, bueno, ¿qué pasa si el asesino, en una novela famosa de ella, es el narrador? Alguien cuenta la historia y al final sabemos que el mismo que contó la historia es el asesino. Eso lo hacen 2 novelas. ¿Qué pasa si todos son los asesinos? Todos los personajes son los asesinos, como en otra novela de ella, ¿no? Va probando esas cosas. Probó el esquema de que hay un esquema tradicional en la literatura policial que es el falso culpable, ¿no? Que está en muchísimas películas. Alguien es inocente y de pronto se ve prisionero. Está en muchas películas de Hitchcock, que era un tema habitual en Hitchcock. Ahora, en Agatha Christie lo que hace es que falsa si el falso culpable, que lo meten en la cárcel al principio de la novela y después lo sueltan, qué sé yo, en realidad es el verdadero culpable, ¿no? Digamos, va probando todos los esquemas posibles hasta que llega al esquema que pasa si todos son víctimas, ¿no? Si todos los personajes de la novela son víctimas, como en 10 y 10, que bueno, hay muchas películas y siempre está el tema del encierro y los van matando en películas de terror, pero todo eso viene de ahí, viene de Agatha Christie. Generalmente son mejores los libros, las obras, que las películas, que se basan en general, ¿no? Bueno, en Agatha Christie había sí, pueden ser
mejores, qué sé yo, de alguna manera envejece menos la literatura que el cine. Eso es una cosa curiosa, ¿no? Pero la literatura envejece menos que el cine. A veces ve películas viejas y son geniales, pero otras de alguna manera han envejecido, ¿no? Pero las películas de Agatha Christie siempre son divertidas. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente se habían puesto de moda las películas con grandes elencos. Eran realmente unos elencos increíbles, de gente de distintas nacionalidades, porque además siempre permitía esto. Agatha Christie, que se juntaba un ruso con una francesa, entonces eran grandes. Y ahora, bueno, Kenneth Branagh volvió un poco en las versiones. La última película, que se llama algo de Venecia. Cacería en Venecia. ¿Cómo? Cacería en Venecia. Cacería en Venecia. Cacería en Venecia. En realidad es la menos fiel de las adaptaciones, la menos fiel de toda la historia de las adaptaciones, porque adaptó un libro que se llama Las manzanas. En inglés es algo de Halloween, esa fiesta que tienen los ingleses, no me acuerdo bien cómo es el título en inglés, pero está la palabra Halloween. Pero digamos que el título hace referencia a una fiesta de Halloween. Es una novela muy interesante de Agatha Christie. La primera muerte es de una niña o una preadolescente de 13 años. Eso es rarísimo en las novelas de Agatha Christie. Eso lo hace no al principio de la carrera, sino ya recién a partir de los años 50 ella se anima a poner crímenes de niños. Pocas veces ocurre, ¿no? Pero es interesante como durante muchísimos años nunca puso, porque sabe que eso pone la narración en otro nivel, ¿no? Pero es como que le interesara más ocuparse del crimen como algo maligno, algo que pertenece al mal, que está presente en esta novela, ¿no? Podemos decir que es una novela sobre el mal, ¿no? Ya no es un criminal que uno dice, bueno, mató a este hombre, pero en realidad, bueno, nos conmueve un poco porque, bueno, por las razones que sea, de una venganza, sino acá decimos, no, esto es el mal, es algo que hay que apartarlo, que hay que eliminarlo, ¿no? Y en otras novelas también, ella de a poco, muy pocas veces, pero va incluyendo. Hay otra que se llama ¿cómo se llamaba? No la anoté. Una novela donde hay una especie de glorieta, matan a una chica también. Es la última novela que filmaron en la serie de Poirot famosa. ¿Cómo? No, tiene un nombre en inglés en el título, en castellano, que hacen una especie de... Uy, tuvimos la vuelta, tenemos a la batucada. Claro, pero sí, es un asesinato, está muy basado en el crimen de los Lindbergh, ¿no? Pero está como fuera de la historia, digamos, es algo que ha ocurrido antes, que justifica el crimen, pero no lo pone en escena. Yo creo que pocas veces ella elige poner el asesinato de... se calla, saca un poco. Pero bueno, esa novela, las manzanas, no tiene nada que ver con la película prácticamente, porque justamente las manzanas parece que para esta fiesta, la tradición inglesa, que no tiene mucho que ver con el tema de norteamericano, estamos de los chicos juntando golosinas, no es otra cosa. Parece que hay un juego que hacen de uno tiene que hundir la cabeza en un tonel con manzanas, morder una manzana, ¿no? sin las manos, hundir la cara y sacar una manzana. Por supuesto, ese tonel es usado para un asesinato, ¿no?
pero es una de las mejores novelas de Agatha Christie. No sé por qué no hicieron una adaptación más fiel, ¿no? de esta novela que era muy interesante. Otras novelas, si quieren después ahora hago un breve repaso a las mejores y después si quieren conversemos con la pregunta de ustedes. Yo me había anotado así como las novelas claves: bueno, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, Después del funeral. Me acuerdo que esta novela le encantaba a mi madre, porque tiene un giro de cómo se dan cuenta de quién es el asesino de una manera muy original, y esas cosas que son geniales cuando funciona en el policial, que alguien dice, no, dijo algo, hizo algo que a mí no me cierra, que me llamó la atención. Eso cuando recordamos algo pero no lo podemos fijar qué fue lo que nos inquietó, nos llamó la atención de una solución, y eso está vinculado con el final, ¿no? Que me parece que es lo genial del policial cuando lo podemos vincular a algo de nuestra experiencia, ¿no? Donde el policial aparece vinculado a la psicología de todos, aunque no matemos gente ni descubramos asesinos tampoco. Bueno, El asesinato de Roger Ackroyd. Esta es una novela que causó una impresión por una novedad técnica en la época. Causó muchísima impresión, también crítica, ¿no? Algunos la dijeron que era la mejor novela jamás escrita, policial, y otros dijeron, bueno, no, en realidad no es tan así. Muerte en el Caribe, que es Misterio en el Caribe, está así en español, que es una aventura de la señora Marple. Las manzanas, el cuadro, de la que ya les había hablado antes. Noche Eterna, que es una tragedia también, y es una novela que en las series aparece como un caso de la señora Marple, pero en realidad los personajes no son de los personajes clásicos de Agatha Christie. Después, bueno, 10 y 10, por supuesto, y Telón, que es una novela extraordinaria, ¿no? Es una novela extraordinaria por la complejidad narrativa. No hay ninguna novedad ni adelanto el final, porque ya se sabe que es la novela de la muerte de Poirot, ¿no? Pero no es la única novedad que trae esa novela. Es una novela muy conmovedora, y el capítulo que le dedicaron en la serie de Poirot es extraordinario. Iba a ser el último capítulo de la serie, y los productores dijeron, no, si después de 25 años trabajando juntos nos tenemos que despedir, y encima nos despedimos con el capítulo donde Poirot muere, esto va a ser un bajón total, ¿no? Vamos a estar todos deprimidos. Vamos a dejar uno para el final. Y dejaron, ahora me acordé cómo se llamaba, y dejaron para el final el templete de Nassau House, que es una historia donde, bueno, donde hay... Es el templete de una palabra rara, pero haría referencia a una especie de glorieta, ¿no? El templete nace con doble S y E, House. Está así en español el título, ¿no? Ahí tiene lugar el crimen de la novela. Es una novela sobre la recreación, sobre un juego donde matan supuestamente a alguien hace de muerto, y los demás tienen que investigar. Y bueno, ahí efectivamente hay, por supuesto, una muerte de verdad. La novela es buenísima.
Bueno, es el último capítulo de la serie de Poirot, esta serie donde filmaron todas las novelas, que son creo que 30 y pico, y todos los cuentos, ¿no? Algunos los combinaron, los sumaron, pero 25 años de trabajo, es realmente increíble. Por supuesto que hay otras novelas también buenas. A mí me pasa que hay novelas que son disparatadas en la época, cuando la leí por primera vez, Muerte en las nubes. Dije, ¿qué novela disparatada esta? ¿Qué crimen tan disparatado? Todo me parecía increíble. Y la volví a leer de mayor ya y veía un montón de cosas interesantes en la novela. Por ejemplo, cómo era un vuelo en los años 30, que no tiene nada que ver con lo que son los vuelos hoy, ¿no? Y un montón de datos que son interesantes y divertidos. Si quieren, conversamos ahora a partir de las... no sé cómo estamos de hora porque... Si quieren alguna pregunta y ya cerramos, si no con el ruido. Si no, bueno, cerramos con...